Agradecemos su fiel sintonía, por supuesto que continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Hoy queremos hablarles de un padecimiento que es muy frecuente en los niños y son las infecciones urinarias. Pero qué tan esto ha avanzado en la medicina que ahora ya se le puede practicar ultrasonidos a los niños desde la primera infección urinaria y que esto evite que pase a más, que se complique la salud. Hoy nos acompaña el doctor Rigoberto Roxelin. Él nos va a hablar de este tema tan importante. Él es especialista en radiología pediátrica y hoy nos va a abordar ampliamente este tema. Así que si usted ha tenido en su hogar este problema, que un niño o una niña le está padeciendo mucho de infecciones urinarias, ponga muchísima atención, que esta entrevista será de mucha utilidad para ustedes. Bienvenido, doctor, buenos días. Buenos días, Xochitl, muchas gracias siempre por podernos dirigir a la población en general, sobre todo a nuestros padres, madres, y preocupados por sus hijos, por cada problema que presentan, y también para los médicos, porque muchos médicos tienen, son auditores del canal, tiene mucha importancia, relevancia lo que estamos haciendo actualmente. Nosotros ya tenemos de estar en Nicaragua 18 años trabajando duro en la radiología pediátrica, hemos ido cambiando muchas cosas, hemos ido aportando lo que podemos y con el grupo de nefrólogos pediatras, que ya es una base importante, y con ahora urólogos pediatras que hay, hemos ido conformando equipos de trabajo donde el objetivo es evitar que el niño de una infección de vías urinarias termine en una insuficiencia renal por nefropatía por reflujo. ¿Qué significa la nefropatía por reflujo? Que este niño, todas las infecciones de vías urinarias, excepto en el recién nacido, son por vía ascendente. ¿Qué quiere decir por vía ascendente? Que contamina la vejiga, de la vejiga hay un reflujo de orina que regresa al riñón y esa orina contaminada con bacterias empieza una infección en el parénquima renal. Entonces, esta infección importante que se dice por vía ascendente va a ir generando una serie de cicatrices pequeñas en la medida que se realice de manera más temprana la infección, que aparezca de manera más temprana y que nosotros detectemos que tiene datos clínicos de severidad. ¿Pero por qué viene siendo frecuente la infección renal o estas infecciones urinarias en los niños? Bueno, frecuente porque hay muchos factores predisponentes. Y uno de los factores predisponentes es que el niño no haya madurado bien su sistema de músculos que funcionan tanto en los uréteres como en la vejiga y en la pelvis renal. Entonces estos músculos que realizan una función de contracción para hacer que avance la orina no están maduros. Por ejemplo, una vejiga que no puede vaciar de manera adecuada, es una vejiga que va reteniendo una cantidad de orina. Por ahí en la cercanía, por ejemplo, las niñas tienen más infecciones de vías urinarias que los niños. ¿Por qué? Porque la uretra está a unos milímetros del ano y las principales bacterias que afectan vienen de la vía cloacal. Migran exactamente como la Escherichia coli, entra a la vejiga, coloniza, se alimenta con el sedimento urinario. Una vez que la vejiga se llena y no aguanta la presión por inmadurez, viene un chorro que va directo hacia el riñón y siembra una bacteria en el riñón. Entonces, eso es importante, cómo se produce la infección de vías urinarias. Ahora, hay un alto porcentaje de vías urinarias, también hay un porcentaje de malformaciones congénitas que pueden predisponer a esto. Por ejemplo, un niño que tenga una espina bífida, una separación del proceso espinoso de una vértebra, sobre todo las lumbares, estos niños no pueden vaciar de manera adecuada en la madurez de la vejiga. ¿Y qué pasa? Cuando no puede vaciar de manera adecuada, se va quedando un remanente, y esto contamina y vuelve a ser la infección ascendente. Algo interesante ahí que aportar, doctor, y es el hecho de que usted lo dice, que ha venido avanzando el tema de la tecnología en la medicina, la radiología. A través de un ultrasonido ya se puede detectar desde el embarazo si ese niño o esa niña, desde el momento que está en un claro feto. Que sí, exacto. Hoy en día todos, casi los ginecólogos, te decía antes de cámara, que tienen su equipo de ultrasonido, y uno de los objetivos principales es detectar algún tipo de malformación en el bebé. Como sabemos, en las estadísticas mundiales,
la mayoría de malformaciones que puede tener un bebé son en vías urinarias. El 20% puede tener malformaciones en vías urinarias. Después viene el cerebro y otras estructuras del corazón, pero principalmente los riñones. ¿Por qué? ¿Cuáles son este tipo de malformaciones congénitas o variantes anatómicas que puede tener? Por ejemplo, un riñón que no, los riñones normalmente al nacer están en la parte pélvica y ellos ascienden hasta la región lumbar donde ellos se van a quedar. ¿Qué pasa? Un vaso sanguíneo por determinado momento no permitió que ese riñón ascendiera y se quedó abajo, o se quedaron los dos. Son riñones ectópicos que tienen una corta uretra y tienen una predisposición a tener infección de vías urinarias. Una variedad de posición del riñón, un riñón que tenga doble sistema colector, que en vez de salir un tubito que se llama uretra, en vez de bajar un solo tubo hasta el riñón, bajan dos tubos o bajan dos tubos hacia la mitad y se unen. Una pelvis renal que es funcional, que contrae bien y baja la orina, otra pelvis renal que están juntas y que no baja la orina y se queda lenta, ahí está teniendo una cantidad de orina que se queda. Ahora, por otro lado, no solo las bacterias afectan, una orina debe circular y vaciarse. Si la orina se queda estancada en el riñón, también produce daño. Entonces, ¿cuál es la manera de diagnosticar a temprana edad? Correcto, un ultrasonido. Lo primero que nosotros, y en el mundo se usa, es hacer el ultrasonido de las vías urinarias y ver la dilatación de la pelvis renal. Si podemos avanzar, creo que hay unas imágenes donde muestra la pelvis renal. La pelvis renal se dilata y la tenemos que medir. Y tenemos que medir qué cantidad de orina tiene en el útero la vejiga. Si está vaciando bien, cada 20 minutos tiene que estarse vaciando. Eso es lo que se ha estudiado, cada 20 minutos. Entonces hay que hacer un ultrasonido que por lo menos dure 20 minutos para ver que la vejiga se vacíe. Si se vacía antes no hay problema, ya vimos bien. Dilatación de la pelvis renal. Si esa dilatación es mayor de 10 y al nacer el niño, que obligatoriamente tenemos que hacerle un ultrasonido a los radiólogos pediatras, cuando nace se le evalúa, si la pelvis continúa entre 6 y 10, hay que darle un seguimiento, hay un protocolo de seguimiento, hay que hacerle un ultrasonido al mes, otro sonido a los 2 meses. Si la mayoría, el 80%, hasta el 85%, por suerte van a ser normales, no va a pasar nada. Pero ese 15% se puede ir aumentando hasta llegar a formar una hidronefrosis. Mucho más razón si ya el niño, cuando lo vemos, tiene una hidronefrosis, que tiene una dilatación tan severa que todos los grupos colectores que decimos nosotros, prácticamente el parénquima se adelgaza y pierde funcionabilidad. El parénquima es la corteza del riñón, entonces se hace tan delgadito y se llena puro agua el riñón, que es orina. Ok, doctor, pero estoy pensando, por ejemplo, las mujeres que por falta de información o también a veces no tienen acceso a hacerse un ultrasonido por alguna razón, entonces el niño o la niña nace con ese problema de los riñones y empieza a presentar repetidamente esas infecciones en la vía urinaria. ¿Qué problema es para poder diagnosticarlo? Porque los bebés no pueden decir, ¿cómo se puede diagnosticar? Bueno, una de las cosas importantes, teníamos ahí una diapositiva, dentro de los síntomas, la fiebre. Un niño que tiene 2, 3, 4 meses, un año, y empieza a tener una fiebre que no se le quita y no tiene un foco aparente, cualquier pediatra dentro del protocolo de estudio debe mandar un examen general de orina bien tomado. ¿Qué quiere decir bien tomado? Que sea un chorro medio, que se lo pongan de manera estéril, que hay unos vasitos especiales, que hay unas bolsitas especiales para poderlo recolectar y determinar si tiene una bacteria ahí. ¿Qué significa eso? Que si ya descubrimos que esa infección de vía urinaria, hay que tratarla de manera adecuada, no un tratamiento que se lo den en la farmacia, no automedicarlo, sino donde una persona, un pediatra que les mande un tratamiento completo, luego hacer un control, hacer un cultivo y esperar que todo quedó absolutamente limpio. Para quitar preocupaciones no es malo entonces hacerle un ultrasonido a los niños desde muy chiquitos. Absolutamente no es malo, todavía no se ha demostrado que las ondas sónicas produzcan alguna repercusión en lo que se refiere al organismo y a la formación. Porque hay de mucha los gente, hay muchos tabús todavía en esto, doctor. En el embarazo dicen, no te hagas mucho ultrasonido que le va a hacer daño al niño. Entonces, si desde ese momento ya se está pensando así, probablemente en la edad temprana del niño también van a decir, no, le puede hacer daño. Entonces, qué bueno es irnos quitando esas ideas de la mente y, por el contrario, verlo como un tema de la prevención. ¿Por qué es importante detectar este problema a tiempo y no esperar a que se vaya complicando? Correcto. Muchos de los adultos y adolescentes
están teniendo hipertensión arterial. Un gran porcentaje de la hipertensión arterial está relacionado a infecciones de vías urinarias en la etapa infantil. Ténganlo mucho en cuenta. Muchos pacientes tienen hipertensión arterial y la forma más severa es lo que es la nefropatía por reflujo. Nosotros hacemos un estudio que se llama cistograma, que teníamos unas imágenes, pero donde vemos que se refluye y se dilata y llega hasta el riñón. Esto es un factor muy importante. El paciente en la etapa adulta va a empezar a tener problemas renales y tenemos que prevenirlos, como se está realizando por el grupo de nefrólogos pediatras con quien trabajo yo mucho tiempo, y hemos tratado de prevenir y buscar de manera adecuada a tiempo. Ahora, como te dije anteriormente, hay un grupo de trabajo, hay urólogos pediatras que están trabajando en pro de lo mismo. Se detecta, tenemos gammagrafía, ya en el país hay dos aparatos de gammagrafía, se tiene que empezar a mandar, porque la gammagrafía nos detecta las zonas donde hay cicatrices, porque eso en el ultrasonido Doppler nosotros podemos sugerir una zona que no tiene vascularización. Nosotros realizamos un Power Doppler y no hay vascularización, pero la gammagrafía es el estándar de oro que nos dice que hay 5 o 6 lugares de cicatrices, que esos lugares ya no van a funcionar en el riñón y reducen su capacidad de filtración. Pero no lo hacemos en Nicaragua. Todavía están empezando a hacerse, pero todavía no tenemos como un estudio de rutina que se está haciendo regularmente. Ojalá que se pueda ir practicando más este examen de la gammagrafía, ¿sí? Así es, así. Porque definitivamente, enlazando un poco lo que usted nos decía, de que ya hay niños que desde pequeños estas infecciones urinarias pueden provocarles cicatrices en su riñón, eso va a provocar ya en una etapa adulta el problema de hipertensión. Hipertensión arterial. Eso significa que su riñón ya no está funcionando como debería de ser. No está funcionando a toda la capacidad que debe de funcionar, así es importante. Entonces es darle menos vida al riñón. Es darle menos vida al riñón, se le va cortando su funcionabilidad. Como te dije, a veces podemos hacer una gammagrafía. Un niño nace con una hidronefrosis. Si la dilatación anda mayor de 34 milímetros en la pelvis renal, entonces inmediatamente hay que buscar al urólogo, tiene que intervenir para disminuir esa presión que está ejerciendo la hidronefrosis y poderle salvar. Le haces una gammagrafía, probablemente ese riñón ande un 40%, 50% de su función. ¿Intervenir significa que operarlo? Sí, hay que derivarlo, hay que hacerle una derivación, disminuirle la presión y que mejore la hidronefrosis, que es el objetivo principal. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Así que en el vocabulario popular también el papá, la mamá dice, el niño padece mucho de chistata. Es la famosa... La cistitis, que es la inflamación, una parte de la infección de la vejiga. Entonces no hay que dejarlas pasar. Recuerde que esto le puede estar provocando poco a poco esas lesiones en su riñoncito. Hay que cuidarle los riñones a los niños. Que tomen mucha agua, eso no... Mucho líquido es importante, sí. Y no decir solo, ay, es que él padece mucho de esto. No, hay que buscar cómo prevenir, evitar que se compliquen las enfermedades. Muchísimas gracias, doctor Rigoberto Rossellini, radiólogo pediatra que nos ha acompañado del Centro Médico Clínica Cardiológica del Valle. Sí, Cardiológica del Valle, que están ahí para atenderles. Y el Metropolitano también por las mañanas. Excelente, muchísimas gracias, doctor.